compartimentos, pongo las lombrices, pongo todos los residuos orgánicos, y una vez que se empieza a completar de las heces, el abono de lombriz, que son las heces de las lombrices, levantamos la tablita del medio y empezamos a colocar en el otro compartimento los residuos orgánicos. Las lombrices solas pasan hacia el otro lado y nos permite recolectar todo el lombricompuesto sin tener que zarandear o sacar las lombrices. Esto es un abono muy rico para la huerta que vamos a usar mezclado con la tierra. Podemos ir, ahí aparecieron unas preguntas, antes de pasar al compostaje, ¿vamos respondiendo? ¿Las respondemos al final? ¿Cómo hacemos? Y lo que pasa es que yo como comparto pantalla no las veo. Si quieren yo se las puedo ir leyendo si desean ahora responderlas, si no lo podemos hacer al final también. Y vamos contestando si querés, si no son muchas. Bárbaro, empiezo. Irina pregunta ¿dónde consigue lombrices californianas? Mirá, Bien. Dale. Sí, mira. Yo he visto, se venden los núcleos de lombriz californiana, he visto en esta página que todo se vende, he visto que venden los núcleos. Lo que nosotros por ahí propiciamos también es el hecho de tratar de conseguir que algún vecino, algún otro productor que esté criando lombrices nos pueda compartir un pequeño núcleo de lombrices, como para arrancar con la producción. Después la multiplicación es realmente importante en la cantidad de lombrices, y mientras tenga comida y humedad, la lombriz empieza a reproducirse a una velocidad impresionante. Así que bueno, si no consiguen algún vecino, alguien, se compran. Yo he visto que se venden los núcleos de lombrices. Bárbaro. Eugenia pregunta ¿cada cuánto es recomendable incorporar los residuos orgánicos? Bien, Respecto... nosotros recomendamos justamente este sistema porque podemos estar incorporándole materia orgánica todo el tiempo. Por eso lo vemos más factible para lo que es el residuo domiciliario, ¿no? Donde uno todos los días puede separar todo lo que es orgánico y dárselos a las lombrices. Después ahora cuando pasemos al compostaje, vamos a ver que es un sistema en el que no podemos estar agregando todo el tiempo materia orgánica. Otra cosa más al respecto de la incorporación. La lombriz, si nosotros pelamos una papa y se la tiramos a la lombriz no la va a empezar a comer inmediatamente. Por más que tenga hambre, no empieza a comerla inmediatamente. Empieza a comer después de unos días que se empieza medio a descomponer sola la materia orgánica esa. A partir de ese momento empieza a comerla. Entonces lo que por ahí es recomendable ir juntando en un recipiente los desechos de nuestra casa generados normalmente en la cocina, y después de unos días, o juntamos cada 4 días, depende el volumen que ustedes tengan de residuos. Yo ahora que estamos en cuarentena, medía en mi casa, nosotros somos 5 integrantes, medí que en 6-7 días, 10 kilos de material orgánico, solamente de residuos de la cocina, cáscara de frutas, de papa. Entonces eso, dejarlo en un recipiente e ir colocándoselo cada 5 días, cada 7 días, pero darle ese periodo de tiempo que empieza la descomposición y a partir de allí la empieza a comerlo la lombriz. Bárbaro. Lautaro pregunta, ¿hay que poner tierra en el lombricompuesto? No se agrega tierra para criar lombrices. Eso es bastante común que la gente crea que la lombriz necesita tierra. No es así. La lombriz
teniendo comida, materia orgánica, teniendo esa materia orgánica con humedad, la lombriz lo come y no es necesario agregar tierra. Bárbaro. Delfina pregunta cuántas lombrices es recomendable poner en un cajón. En el caso del cajón, mira, el núcleo que venden normalmente, ellos, o sea, te dicen una cierta cantidad que es bastante difícil de contarlas, obviamente, pero más o menos 1 kilo de lombrices para arrancar es una buena cantidad. Lo que vas a notar es que la velocidad con que comen. Realmente con esa cantidad empieza a reproducirse y cada vez que va aumentando la población de lombrices va teniendo la capacidad de comer más rápido. Hay la bibliografía, bastante difícil de medir esto, pero ahí la bibliografía indica que más o menos 1 kilo de lombrices comería su propio peso por día. O sea que ten en cuenta que más o menos estaría comiendo, si tenés un núcleo de 1 kilo de lombrices, estaría comiendo 1 kilo de materia orgánica por día. Dependiendo si tiene las condiciones, si tiene la temperatura adecuada, unos 20, 23 grados, si hace mucho frío la lombriz disminuye mucho el consumo de materia orgánica, si hay mucha temperatura o se seca, deja de comer directamente, si la materia orgánica está seca, la lombriz no la come. Entonces, un buen núcleo para arrancar, 1 kilo de lombrices puede ser una buena cantidad. Bien, Fernando consulta dónde puede ver los videos de los 3 sistemas. Bien, el video está en el canal de YouTube de INTA Concordia, y si no en el Facebook de INTA Concordia también lo van a encontrar en la primera parte donde están los archivos de video. Bárbaro. Marco, ¿darle cítricos en la dieta es recomendable ya que puede modificar el pH y estresar a las lombrices? El cítrico obviamente tiene un alto contenido de acidez. Se puede agregar nunca en grandes cantidades. Si vos, por ejemplo, te hiciste 3 kilos de naranja, te hiciste el jugo, o te hiciste 2 kilos de naranja, jugo, probablemente, depende de la cantidad que tengas o de lombrices, puede llegar a ser mucha cantidad. Lo que hay que tratar es de mezclarlo con otros alimentos, cosa de que no quede mucha cantidad de cáscara cítrica, digamos. Todos los excesos le van a hacer, la va a perjudicar a la lombriz. Y sí, produce una acidificación, obviamente, pero hay que tratar de no abusar en algunas cantidades de algún elemento, por ejemplo, también el tema de cáscara de cebollas y demás. Todo lo que vaya en mucha cantidad de un solo alimento no es bueno. Bárbaro. Sergio comenta que usa abono de monte y abono de las vacas o del corral de las ovejas. ¿Es lo mismo? No. Yo supongo que él está usando abono seguramente que lo extrae de algún corral con Exacto. distintos grados de descomposición. Entiendo que no es abono fresco porque puede provocar mucha salinidad, pero es otro tipo de proceso biológico. El lombricompuesto es mejor que el producto de un compost, y es mejor que esa descomposición que se puede llegar a generar en el caso de un estiércol solo de corral. Yo lo he visto, tiene un aspecto muy lindo, cuando ya está bien descompuesto, que ya no despide olor y demás, es muy buen material para por ahí mezclarlo con otros, para armar algún sustrato, no para usarlo solo obviamente, pero el producto del lombricompuesto es mejor todavía porque le agrega otro plus de la lombriz que hace que sea mucho más rico todavía. Bien, Gabriel consulta cómo sabe cuándo está estable para incorporarlo. No sé si es clara la pregunta para ustedes. ¿Se refiere al abono? ¿Al estiércol, perdón?
o al lombricompuesto? Gabriel, no sé si estás por ahí para aclarar la pregunta. Al lombricompuesto se refiere, Carlos. Bueno, el lombricompuesto él va a notar claramente de que todos esos restos vegetales que él incorporó no se ven más y se transforma en una especie de tierra muy oscura, y de esa forma se va a dar cuenta perfectamente que ya no es más un resto vegetal y se transformó en una especie de tierra. Es muy interesante el lombricompuesto, tomarlo con los dedos, humedecerlo un poquito y frotarlo en los dedos, y se les van a quedar color marrón los dedos. Esos son unos ácidos húmicos básicamente, que eso es una materia orgánica completamente estable y muy rica para poder ya incorporarlo como fertilizante, digamos. Bueno, bárbaro. Estamos por ahora con las preguntas. Podemos continuar. Bueno. En el caso del compostaje es otra forma de generar un abono orgánico. Como se muestra en la imagen, lo que se arma es una pila de material orgánico. Esto también es parecido a lo que manejamos en el concepto de crianza de lombrices, digamos. Vamos haciendo capas de residuos domiciliarios, por ejemplo, lo mezclamos con capas de pasto, de hojas, ahora que estamos en otoño, juntamos las hojas de los árboles de hoja caduca y los vamos incorporando en capas, pastos del corte de césped de la casa. La idea es ir haciendo capas de material orgánico, y en este caso lo que se va a tener muy en cuenta, y por qué los mezclamos de esa forma, es que lo que en realidad estamos buscando es encontrar un óptimo de una relación carbono-nitrógeno. Una relación carbono-nitrógeno de 30:1 sería lo ideal. ¿Cómo hacemos para estimar una relación carbono-nitrógeno 30:1 en una pila de compost? Hay unas tablas que son bastante tentativas, pero ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, un lombricompuesto tiene una relación carbono-nitrógeno de 10:1. O sea, por cada molécula de carbono hay una de nitrógeno. En el caso de un compostaje vamos a tratar de arrancar con 30. Cuando se estabiliza va a quedar aproximadamente 10-12:1. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Nosotros acá en el compostaje, la descomposición de la materia orgánica es un proceso aeróbico. Por eso no tenemos que apretar, no es un silaje esto. No hay que apretarlo, no hay que hacerle nada. Se lo acomoda en pilas, en capas, se lo humedece, si es posible se lo tapa, para que no le siga ingresando agua y nosotros poder controlar la humedad. Lo que va a pasar allí es que los microorganismos presentes en la naturaleza van a empezar a descomponer esa materia orgánica. ¿Qué pasa si yo tengo una relación carbono-nitrógeno alta? O sea, tengo mucho contenido de carbono y poco nitrógeno. Esos microorganismos necesitan el nitrógeno para poder reproducirse, para poder aumentar su cantidad de partículas de microorganismos, de dividirse y multiplicarse para poder degradar la materia orgánica. Entonces lo que va a pasar si hay poco nitrógeno es que el proceso de compostaje va a ser más lento. Si yo me voy al otro extremo y apilo por ahí altos contenidos de restos con mucho nitrógeno, lo que va a pasar es que se va a empezar a sentir olor a amoníaco. Y eso significa que el nitrógeno se está perdiendo, se está volatilizando y lo estamos perdiendo y no lo están pudiendo aprovechar los microorganismos, porque hay tanta cantidad de nitrógeno que se pierde.
Entonces hay un proceso ahí que se pasa a nitrógeno gaseoso, que es el amoníaco, y el olor fuerte que nosotros sentimos a veces. No sé si han tenido oportunidad de oler un galpón de pollo, eso es un olor fuerte amoníaco. Entonces eso de nitrógeno se pierde. Por eso nosotros tratamos de armar una pila con una relación carbono-nitrógeno de 31, que sería el óptimo para arrancar el proceso de descomposición. Los pastos, las hojas secas, además, las hojas secas, por ejemplo, de un árbol, tendrá una relación, para que ustedes tengan una idea, 100:1. Una cáscara de una fruta será 20, 25:1. Entonces vamos a tener que tratar de mezclar restos de domiciliarios con algo de estiércol. Si tienen por ahí poco nitrógeno, pueden incorporar estiércol vacuno, digamos, o cualquier otro tipo de estiércol, cama de pollo mismo, y en ese compostaje se va a levantar, se va a elevar la temperatura. Esa misma temperatura va a hacer que se produce un proceso casi de desinfección de ese sustrato, y después la temperatura, después de ese pico de alta temperatura, comienza a descender hasta que se estabiliza, y también se van a encontrar que después de algunos meses, esa pila que ustedes pusieron restos vegetales se transforma en una especie de tierra, entre comillas, completamente degradada, y no se parecen absolutamente en nada a esa pila inicial que ustedes armaron. Es un proceso en presencia de oxígeno, la degradación es microbiana, por lo tanto nosotros en ese caso lo que hacemos es aprovechar los microorganismos que están en el ambiente para que degraden y transformen eso en abono orgánico. Creo que hay una pregunta, a ver si es referida. Sí, se puede agregar tierra. En el caso del compost sí se podría poner alguna capita de tierra, sobre todo para enriquecer, si es tierra buena, sobre todo para enriquecer la cantidad de microorganismos que van a descomponer en ese caso la pila nuestra, ¿no? Los días que lleva aproximadamente, yo las puedo ver a las preguntas, las alcanzo a ver. Perfecto. El proceso lleva aproximadamente entre 60 y 90 días. Y lo importante de esto es que, como les decía Milagro hoy, se arma la pila y se deja, no se le puede seguir incorporando material. ¿Se entiende? Se hace una pila de compost, hay distintas formas, no necesariamente una pila, puede ser en un tacho, puede poner una malla cima o algún tejido en forma circular y arman la pila ahí. Mientras reúna las características de que tiene que tener oxígeno y tiene que tener algún techito o una forma de taparlo, eso sería suficiente para poder realizar el compost. La pregunta de Sofía, no habría un momento adecuado para hacer el compost. Lo importante es que vos consigas la cantidad de material para hacer la pila. Imagínate una pila, qué sé yo, de 1 metro de alto, que vos puedas armar, tenés que juntar todo el material para hacer la pila, humedecer y tapar. Una vez que vos tenés todo eso, no habría un momento al año, por ejemplo, recomendable para hacerlo. Se puede hacer en cualquier momento del año. Como recomendable, la pregunta de Agustina, recomendable en realidad depende de lo que vos necesites, de la cantidad de material que vos puedas conseguir, de lo que vos puedas armar. Lo podés hacer en tierra, lo podés hacer en un cajón, en tachos de 200 litros, he visto que lo hacen. Digamos, y se puede hacer perfectamente en cualquier recipiente, depende de la cantidad de material que vos quieras compostar, o que vos puedas conseguir material para compostar. Respecto a la pregunta de Agustín, ¿con qué frecuencia hay que humedecer el compost? Se humedece al principio, después se va a elevar bastante la temperatura, que tendremos que controlarlo semanalmente, si es necesario moverlo para que se mezcle la parte de arriba con la del centro, se puede hacer.
se lo puede mover, y se puede hacer un trabajo semanal de humedecer, controlarle la humedad, hasta que pase el pico ese de temperatura que se logra entre los 20 y 25 días, y después comienza a enfriarse. Respecto de la pregunta de Fernando, si es necesario agregar lombrices al compost. El compost, si le agregan las lombrices después que hacen la pila, van a matar las lombrices porque levanta aproximadamente 60 grados la pila de compost. Una vez que disminuye la temperatura, pueden incorporarle lombrices para que completen el proceso, pero tengan en cuenta el tema de temperatura, que ya se ha pasado el pico de alta temperatura, porque si no van a matar las lombrices. Hay una pregunta de Sofía que debe estar relacionada con una pregunta anterior que se me perdió ahora. Sí, El Sofía. compostaje. Ahí la encontré. ¿Cuándo le podemos agregar el compost a las plantas? Dice, una vez que pasó la alta temperatura, después de un tiempo va a empezar a bajar la temperatura y vas a empezar a notar que ya no podés identificar restos vegetales en esa pila, y ya queda estabilizado y ya se puede utilizar para las plantas. No tiene mayor inconveniente. Igual que el humus de lombriz o el lombricompuesto, una vez que ya está estabilizado, que ya se transformó completamente, se puede utilizar sin ningún problema. ¿Avanzamos? No sé cómo vamos con los tiempos. Hay 3 preguntas más. Bueno, dale. Martina pregunta, el orden de las capas no habría alguna recomendación específica. Podrías arrancar con hojas secas haciendo de base, estiércoles, hojas secas, residuos orgánicos, domiciliarios. No habría un orden específico, digamos, se va a descomponer igual. Lo importante es que si va a agregar estiércol, es la fuente de nitrógeno. Trata de hacerle varias capas, 2 o 3 capas de estiércol, de manera que el nitrógeno se encuentre distribuido en la pila después. La pregunta de Lautaro dice si puede estar el sol o la sombra. Tiene que estar cubierto después bajo un techo. Tenés que vos poder controlar sobre todo la lluvia, ¿no? Eso es lo que, si por ahí lo tapás con algún plástico, que sería otra posibilidad, no, es indistinto que esté el sol o la sombra. Vos tenés que tener la posibilidad de controlar el tema del agua de lluvia. Agustín pregunta si es necesario tamizar el compost antes de agregar a las plantas. No es necesario. El compost así como está se puede utilizar. Ale pregunta, una vez que se estabiliza la pila de compost, ¿cómo incorporo al suelo, cómo lo incorporo al suelo en la huerta? Normalmente nosotros lo utilizamos como un fertilizante. O sea, si antes de iniciar un cultivo, podemos incorporar compost a nuestro suelo. Hay que tener en cuenta que eso va también a ser atacado por microorganismos del suelo, y después de un tiempo va a estar disponible los nutrientes para las plantas. Entonces, de esa forma lo vamos incorporando. Y cada vez que por ahí sacamos un cultivo y iniciamos otro, podemos incorporar compost, usarlo como un fertilizante realmente. ¿Seguimos? Dale.
Bueno, ya en el inicio de la huerta, una vez que pudimos elegir el lugar y agregamos algún abono, preparamos la tierra, llega el momento de la siembra. Existen dos tipos de siembra directa y siembra en almácigos. Nosotros decimos siempre que como regla práctica para escoger cuáles hacemos en almácigos, vamos a usar las semillas más chiquititas. ¿Por qué? Porque nos permite poder aprovecharlas mejor y también aprovechar mejor el espacio que tengamos en nuestra casa y hacer un buen trasplante y asociación, que lo vamos a ver ahora con Carlos, de los distintos cultivos que vayamos a hacer. El almácigo consiste en sembrar en un recipiente. En la foto pueden ver algunas bandejas que son las que usamos nosotros con las escuelas, pero podemos aprovechar para reciclar distintos envases que podemos tener en casa, como son los de productos de limpieza, bidones, botellas plásticas, y la ventaja que tienen los almácigos es que podemos movilizarlos para ubicarlos, para que tengan las suficientes horas de luz, y también poder cubrirlos o moverlos si sabemos que va a haber fuertes precipitaciones, porque es muy importante cuidarlos en esta etapa donde la planta se está desarrollando, empezando a desarrollar, de los excesos de humedad. Es muy común que en esta etapa aparezca un complejo de hongos que se llama Dampinov, que hace que el plantín se muera y no lo podamos aprovechar. Lo importante acá es la profundidad de siembra. Nosotros decimos que para poder hacer una profundidad de siembra que le permita a la semilla germinar fácilmente, lo que podemos hacer es contar 3 veces el diámetro de esa semilla y eso nos va a dar la profundidad de siembra. Las semillas más chiquititas, como por ejemplo las de lechuga, las de albahaca, las de cebolla, es una siembra muy superficial. Si nosotros nos excedemos en esta profundidad de siembra, la semilla no va a tener la fuerza para emerger y crecer. Nos vamos a dar cuenta cuando estén para el trasplante, para llevar a la huerta junto a las que ya tenemos sembradas de forma directa, cuando la planta en el almácigo tenga alrededor de 2 o 3 hojitas. Decimos generalmente que en la elección vamos a hacer todos los que son verduras de hoja, en lo que es almácigos, y todo lo que vamos a consumir, la raíz de la planta, como es zanahoria, rabanito, remolacha, hacemos una siembra directa, que es hacer la siembra directamente donde la planta va a continuar todo su desarrollo. Ahora vamos a ver después cuáles de los otros tipos de planta vamos a incorporar, pero bueno, generalmente esta clasificación nos permite identificar fácilmente cuáles hacemos en cada siembra. Las semillas más chiquitas las hacemos en almácigos, y todo lo que son verduras que consumimos la raíz, las hacemos en siembra directa, y luego las asociamos con las de verduras de hoja que hayamos hecho en almácigos. Si les interesa consultar en la página del INTA o de ProHuerta, pueden poner calendario de siembra del ProHuerta y tienen todas las especies, la época de siembra y la distancia de plantación de cada una de ellas. Bueno, algunas recomendaciones y cuidados en el momento del trasplante. Como hay 2 tipos de almácigo, como le mencionaba Milagros, el almácigo se puede hacer o en bandejas multiceldas o en algunos recipientes, vasitos y demás. En esos casos nosotros estamos pensando en que vamos a llevar el plantín
al sitio donde vamos a trasplantar, lo vamos a llevar con un pan de tierra. Por lo tanto, tiene la gran ventaja de que yo no rompo raíces cuando hago el trasplante. La otra forma de hacer almácigo es, también puede hacerse en el suelo, en una siembra a chorrillo, y la desventaja que tiene ese sistema es que por ahí cuando llega el momento del trasplante, rompemos muchas raíces. Los dos mecanismos son válidos, las dos posibilidades se pueden realizar, de hecho se realizan de las dos formas. Es recomendable hacerlo en recipiente porque se rompe menos raíz, y por ahí la gran ventaja que tiene es que si yo utilizo el almácigo en suelo y rompo mucha raíz cuando voy a trasplantar, al momento del trasplante voy a tener que tratar de elegir una hora en la que no haya una fuerte insolación, que por ahí puede ser de tardecita, porque nosotros estamos llevando una planta a la que le rompimos raíces y demás. En el caso de que venga con pan de tierra, no habría que prestar tanta atención a ese detalle por el momento en que yo lo vaya a hacer. Sí humedecer el pan de tierra, tener previsto ya cómo voy a regar, si voy a colocar alguna cinta de riego por goteo o hacer una aspersión, como para tener en cuenta, digamos, esa posibilidad. Tener el suelo bien humedecido, humedecer antes el plantín, y de esa forma vamos a tener un trasplante exitoso sin que la planta sufra el estrés de ese cambio de lugar, digamos, al lugar definitivo. Esa sería la recomendación. Aquí también tenemos que tener en cuenta el distanciamiento de las plantas cuando voy a trasplantar. Podremos tener, hay especies que las trasplantamos cada 20 centímetros, cada 30 centímetros, dependiendo del tamaño de la planta. Por ejemplo, lechuga, las colocamos cada 25, 30 centímetros. En el caso de cebolla, la cebolla se trasplanta cada 10 centímetros, porque es una planta mucho más chica. Y bueno, y así vamos a tener, hay una tabla también ahí en la página de ProHuerta con están los distanciamientos. Yo me guío bastante por el tamaño de la planta que tiene al finalizar su ciclo, como para hacer una estimación del distanciamiento que tengo que darle. Si van a plantar haba, por ejemplo, ramifica mucho y genera una planta bastante grande. Esa la puedo separar 50, 60 centímetros, y así vamos viendo en qué tamaño definitivo culmina la planta, como para tener una estimación de las distancias de trasplante. Una de las técnicas que nosotros utilizamos en una huerta agroecológica es la asociación de cultivos. Cuando decimos asociación de cultivos no plantamos en un camellón completo o en un surco completo una misma especie. O en un camellón por ahí colocamos una línea de cebolla, una línea de lechuga. Entonces lo que hacemos es mezclar especies que nosotros vamos a consumir la raíz con especies, por ejemplo, que vamos a consumir la hoja. O mezclamos especies que tienen distinto hábito de crecimiento. Si yo asocio, supongamos, una planta de haba con una planta de rabanito, probablemente la planta de haba termine tapando a la planta de rabanito y la termine ahogando. Entonces, la planta de rabanito es una planta relativamente pequeña, con muy poca área foliar, se desarrolla 6, 7 hojas y no supera los 20 centímetros, respecto de una planta de haba que puede llegar hasta los 60 centímetros de alto y además ramifica mucho. Entonces, a eso vamos tratando de utilizar mejor el espacio. Por ahí, por ejemplo, imagínense una planta de cebolla asociada a plantas de lechuga, a plantas de rabanito. Podemos plantar ajo, también, que tienen un hábito de crecimiento parecido. Mezclar, por ejemplo, remolachas con una especie que le vamos a consumir la raíz, con otras especies como espinaca, por ejemplo.
Entonces, a eso se refieren las asociaciones. Utilizar lo mejor que podemos el espacio de nuestro surco, de nuestro camellón, y de esa forma, al ir mezclando las plantas, lo que hacemos es, en definitiva, mezclar colores, mezclar aromas, olores de las plantas, que eso hace que, que los insectos, como que intentamos confundirlos un poco. El insecto tiene la posibilidad de ver de una forma completamente distinta a lo que vemos nosotros. Tiene el ojo preparado para encontrar alimento, y junto con el olfato son los dos sentidos que más utilizan. Ahí por ahí encontré en internet un video de cuál sería la imagen que ve un insecto, y es como una imagen pixelada, que en realidad los píxeles serían hexágonos, y se ve, no logra ver la planta como la vemos nosotros, digamos, ve manchas de distintos colores. Lo que hacemos al hacer asociaciones, mezclamos colores, mezclamos aromas, y de esa forma le es un poco más difícil al insecto encontrar las plantas para poder afectar nuestra plantación. Bueno, otra de las plantas que vamos a incorporar en la huerta son las plantas aromáticas. Estas plantas tienen aceites esenciales que desprenden fuertes aromas. Los más comunes que incorporamos en la huerta, al menos en nuestra zona, son el cibulet, romero, burrito, menta, orégano, albahaca, incienso. Son plantas que las vamos a tener en la huerta durante todo el año. Y lo que hace, al igual del esquema que planteaba Carlos, es confundir a los insectos por el olor. Y también podemos incorporar algunas flores, dependiendo la época, como copete o caléndula, que también tienen colores intensos que hacen que los insectos se confundan. Además, estas plantas, al estar en la huerta durante todo el año, también sirven para hospedar algunos insectos benéficos, que son los que se alimentan de esos insectos plaga, y de esta manera logramos un control natural de esas plagas sin tener que iniciar cualquier tratamiento químico. Estas plantas son de fácil reproducción, depende de la especie, se hacen matas grandes, y tienen distintas formas en que las podemos multiplicar, como esquejes, gajos, estolones, multiplicación de matas, acodos. Hoy no tenemos el tiempo para entrar en detalle en cada una de estas multiplicaciones, pero si les interesa podemos armar en algún otro momento con este tema específico, o mañana vamos a estar explicando cada uno de ellos a las 6 de la tarde por el canal de INTA Concordia. Vamos a ver con Carlos ahora otro de los manejos agroecológicos, que son las rotaciones de cultivo. Nosotros, este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un monocultivo en nuestra huerta, el patrón de extracción de nutrientes va a ser siempre el mismo por ser la misma especie, o a veces no necesariamente la misma especie, pero por lo menos comparten o tienen un patrón de extracción de nutrientes parecido. Todo lo que es verdura de hoja tiene un gran consumo de nitrógeno, por ahí muy poco fósforo, algo de potasio, a diferencia de un cultivo de frutos que extrae mayor proporción de potasio, obviamente extrae igual nitrógeno en una importante cantidad también, pero son distintos patrones de absorción. Por eso es uno de los motivos en el que nosotros, si colocamos una planta que producimos para verdura de hoja,
después tratamos en ese sitio, en ese suelo, ocuparlo con otro cultivo distinto que tenga otro patrón de extracción, que puede ser una planta que produzca o a las que les consumimos parte de la raíz, y de esa forma vamos rotando. Lo otro que es muy importante también, que por qué hacemos las rotaciones, es para cortar el ciclo de algunas enfermedades. Si yo planté lechuga y tuve el ataque de alguna enfermedad, que puede ser esclerotinia, que queda en el suelo, si yo vuelvo a plantar lechuga, seguramente las esporas del hongo siguen estando presentes en el suelo porque perduran por un tiempo, y nos va a volver a afectar la planta. Y por ahí yo puedo poner otra especie que es completamente, que no lo afecta a esclerotinia, no afecta a esa especie, y de esa forma eso es uno de los motivos por los cuales vamos tratando de rotar las especies en la huerta. Lo que tratamos de esto es evitar posibles enfermedades y el contenido de nutrientes del suelo, que para nosotros es importantísimo, colocar especies o ir intercalando especies con distintos patrones de extracción de nutrientes. Algunas pautas básicas a tener en cuenta para armar un sistema de riego. Lo que hacemos nosotros normalmente en las huertas familiares es con un caño de PVC, depende la superficie de la huerta, lo armamos con un caño de media pulgada, con conexiones T y algunos codos, que vienen para colocar con espiga, se cortan los caños y se van uniendo a donde nosotros queramos colocar las cintas de riego, en el caso de querer armar algún riego por goteo. Recomendamos el riego por goteo porque es el riego que mejor se adapta a este tipo de producción. No mojamos la hoja, por lo tanto, mientras estamos regando, no humedecemos la parte aérea de la planta, el agua la incorporamos directamente al suelo, y en el sitio donde está el gotero se produce un bulbo de mojado, que se dice, entonces hay una menor superficie de evaporación del suelo, y por lo tanto perdemos menos agua. Al ser una incorporación muy lentamente al agua del suelo, no vamos a producir saturaciones, no se van a producir encharcamientos. Por ahí el riego por aspersión, si produce un riego muy intenso, seguramente va a producir encharcamientos, si bien va a ser seguramente por algún momento mientras estemos regando, y si tiene buena infiltración en el suelo, eso después demorará un par de horas y se infiltrará el agua, pero estamos exponiendo a las plantas también a que sea atacada por algunos hongos de suelos, le generamos un periodo de estrés a la planta, que como hablábamos hoy, necesitan oxígeno en el suelo para poder absorber nutrientes y agua. Recomendamos también, si tienen la posibilidad de juntar agua de lluvia, de recolectar agua de lluvia de algún techo de una casa, algún recipiente, algún tanque que puedan juntar agua de lluvia, sería lo ideal. Tener previsto, obviamente, si el recipiente se acaba o yo paso un periodo de poca lluvia, tener previsto la posibilidad de la red de agua a poder regarlo, pero sería muy interesante que puedan recolectar agua de lluvia para poder realizar el riego en la huerta. Depende de la zona en que estén del país, tienen más o menos problemas con agua de pozo, algunas con algún problema de salinidad, distintos otros factores que perjudican la producción o por lo menos no la hacen tan deseable al agua para riego. No digo que no se pueda regar, de hecho tenemos sobrados ejemplos de que igual se riega hasta con agua salada en alguna zona,
pero hay que hacerle algunas adaptaciones a los cultivos para poder utilizarlo. Vi ahí una pregunta de riego. ¿Cada cuánto es recomendable regar? Pregunta Joaquín. Esto es bastante empírico, dado que no tenemos, digamos, herramientas nosotros para poder hacer una medición del contenido de agua de un suelo, podemos utilizar el método que les explicaba Milagros, de tomar con la mano un poco de suelo, apretarlo y ver si escurre agua. Si escurre agua, tiene exceso de agua, y si no, si queda armado el pancito, tiene la humedad justa, y si se desarma, le falta agua. Lo que hacemos es, les decía yo, ir haciendo una revisión cada 2 o 3 días. En verano seguramente van a necesitar regar hasta, diría, diariamente. Si ustedes tuviesen la posibilidad, que por ahí, si tienen un tanque para hacer riego, se puede hacer, poder medir la cantidad de agua, pueden tener en cuenta ese valor que yo les decía del milímetro, que equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Imagínense, el otro dato, tengan en cuenta también la cantidad de agua que evaporan los cultivos. Aproximadamente puede variar entre 6 milímetros y 2 milímetros o 1 milímetro en invierno, 6 milímetros diariamente en verano. Entonces, de esa forma van a poder hacer alguna estimación de cada cuánto tiempo regar. Seguramente en verano van a tener que hacer un riego diario o cada 2 días, y en el invierno van a seguramente tener que distanciar un poco más los riegos. Pero es bastante una cuestión empírica, digamos. Si técnicamente sería mantener 80% de capacidad de campo, como para producir que el contenido de agua sea óptimo para la producción de verdura. Pero bueno, es como les decía, seguramente no cuentan con instrumental como para medir la cantidad de agua en el suelo. En esto hay mucha experiencia, y es siempre preferible ir haciendo riegos cortos a hacer riegos abundantes y de mucho volumen, porque vamos a producir estrés en las plantas por seguramente algún periodo de encharcamiento. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que las raíces de las hortalizas son generalmente raíces superficiales, ocupan el suelo hasta los 25, 30, 40 centímetros, un poco más abajo algunas otras plantas, pero no más que eso. Entonces ese es nuestro espacio que nosotros tenemos que humedecer para mantener la producción lo mejor posible en nuestra huerta. Bueno, nosotros no queríamos extendernos mucho más del tiempo que nos habían otorgado, pero simplemente a modo de cierre, la idea de todo esto es que todo el que tenga deseo de llevar adelante una huerta en su casa pueda hacerlo. A veces uno se limita por el espacio que tiene, pero se pueden diseñar distintos sistemas de huertas verticales, con botellas, con cajones de madera, incluso hasta con caños de PVC. La idea es encontrarle la vuelta y empezar a probar y poder cosechar nuestros propios alimentos. Simplemente a modo de repaso, lo importante es elegir bien el lugar con respecto a las horas de luz, a evitar los encharcamientos, a elegir un buen abono, que lo podemos hacer nosotros mismos y no incurrir en ningún costo extra. Y después lo que fuimos mencionando fueron algunas cuestiones de más técnicas con respecto a la siembra, a la profundidad, al trasplante, que son
muy sencillas, es cuestiones de también, como decía Carlos, de la experiencia, de ir probando, ir aprendiendo haciendo. Como les decíamos al principio, nuestra forma de proponer la producción es con este enfoque natural, agroecológico, porque estamos produciendo un alimento que vamos a consumir y nos parece que esta transición es importante en todo lo que es alimentos y cuidados del medio ambiente. Asociar las verduras que vamos a sembrar, rotar y partir de un suelo sano y con un buen abono, no cuesta mucho y significa un montón a la hora del impacto que estamos haciendo en la naturaleza. En esta diapositiva final, ahora vamos a contestar si hay alguna otra pregunta más, pero nos pueden escribir a cualquiera de los dos, si les quedó alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer, así que estamos a disposición. Asimismo, si quieren desarrollar algún otro tipo de capacitación con respecto a huerta, con un tema específico también. Sí, hay un montón de preguntas. Fernando consulta en el caso del lombricompuesto, solamente agregando restos de verdura y lombriz es suficiente. Sí, restos de hojas también se pueden incorporar. Tierra no es necesario en el caso del lombricompuesto, Fernando, no sería necesario, pero siempre que sea material orgánico se puede incorporar. En el caso del lombricompuesto no sería necesario tierra. Sebastián pregunta si en los cultivos de otoño-invierno es recomendable el uso de media sombra a la siembra. Por el único motivo que yo recomendaría el uso de media sombra es para proteger de la lluvia intensa, en caso de que haya hecho siembra directa. Si no, no es necesario el uso de media sombra, es casi contraproducente una vez que emerge la semilla, porque al tener menor cantidad de luz, los tallitos se van a criar, va a intentar buscar luz, se van a crecer muy largos y se crecen muy débiles, buscando luz. En el periodo otoño-invierno no es recomendable el uso de media sombra, a menos que lo uses como protección, por ejemplo, de una lluvia intensa que frena mucho el impacto de la gota. Martín pregunta cómo ahuyentar los pájaros. Si vos llegás a encontrar el mecanismo para ahuyentar los pájaros, te voy a recomendar que me escribas, porque en mi huerta de mi casa vivo luchando contra los pájaros. Yo le he colgado cintas vienen las membranas estas que se utilizan para los techos, que son aluminizadas, colgué cintas de eso, otros les cuelgan CD, pedacitos de espejo. La idea es que genere un reflejo y esto ahuyenta a los pájaros porque ve como un movimiento y no sabe bien de qué se trata. El problema que yo me encuentro es que normalmente algunos pájaros comen de mañana temprano y no hay sol que haga reflejo, por lo tanto ese mecanismo no funciona. Si bien las cintas se mueven igual, algunos hacen algún mecanismo con algún recipiente plástico tipo molinete que hace un poco de ruido, pero es bastante complejo. Si tenés plantaciones muy pequeñas, yo te recomendaría que le pongas algún tipo de protección, como tipo una reja, una rejilla que el pájaro no pueda ingresar directamente. Pero después cuando ya están más grandes, no hay muchas formas que yo te pueda recomendar realmente efectivas, Martín. Así que si vos tenés algún dato, me lo pasás. Lucía dice si es recomendable hacer una huerta en un suelo donde hay lombrices. Sí, si hay lombrices es porque el suelo es muy buen suelo, tiene muy buena provisión de materia orgánica. Si no hay restos vegetales, si no hay materia orgánica,
no hay lombrices, porque no tienen alimento. O sea, la presencia de lombrices en un suelo es un indicador importantísimo de que el suelo está bien provisto seguramente sobre todo de materia orgánica, ¿no? Nicolás pregunta dónde se pueden conseguir las semillas de ProHuerta en Concordia y en otras ciudades del país. En Concordia ya, la verdad que de esta campaña otoño-invierno ya se repartió toda la semilla, se repartió a través de los municipios, de la Dirección de la Producción de los municipios, y en las agencias en el resto del país, en las agencias de extensión rural del INTA, se reparten a través de la agencia, y podrías contactarte con alguna agencia local para ver si les queda algo de semilla, pero acá en Concordia ya se repartió toda la semilla, todas las colecciones. Bueno, toda la gente dice que es muy linda la charla, lo cual agradecemos su amabilidad. A ver, otra pregunta. Una charla sobre injertos, cómo hacerlos. No sé si te referís a injertos en árboles frutales, podríamos gestionarlo por otro lado. En hortalizas también se hacen algunos injertos, no tengo yo personalmente mucha experiencia, pero si se podría gestionar a través en INTA alguna charla sobre injertos, sobre todo en frutales, que hay gente con mucha experiencia. No sé si leíste, Carlos, la de los pulgones. No. Dice si podríamos recomendar algún fitosanitario que sea casero y efectivo para pulgones y ácaros. Mirá, nosotros estamos utilizando alcohol de ajo. Hay ahí mando una receta que yo la he visto en varias páginas de internet, cómo preparar el alcohol de ajo. Por ahí nosotros la tenemos, te la podemos llegar a enviar también, para poder combatir pulgones. Lo que yo siempre veo a veces no en el caso de pulgones específicamente, pero en algunas otras plagas, sobre todo en huertas familiares, hay alguna especie que se pueden resolver por ahí con un poquito más de trabajo, pero también igualmente efectivos, sin necesidad de aplicar hasta inclusive productos agroecológicos en el caso del alcohol de ajo. Ustedes tengan en cuenta que si no tienen una gran plantación y tienen un ataque de, por ejemplo, bicho moro, que es una plaga muy común en la huerta, yo lo que hago es controlarlos personalmente, digamos. Me los encuentro, los bichos moros, los empiezo a meter en un frasco y me los saco de la huerta. En el caso de pulgón es más complejo, pero el alcohol de ajo funciona bastante bien. En el caso de ácaro, el azufre mojable es un producto que se puede utilizar en la producción agroecológica, está aceptado como posible fitosanitario para agroecológico. La única recomendación en el tema de ácaro es que es fitotóxico el azufre mojable con temperaturas superiores a 26 grados. Así que esa sería una salvedad que hay que tener en cuenta. Santiago pregunta por el jabón potásico. Es verdad, el jabón potásico es un muy buen producto para controlar plagas. En la experimental hay gente que está trabajando mucho con ese producto y ha tenido muy buenos resultados, inclusive con otras mezclas, con otros aceites esenciales y demás. Carlos, por ahí, como no tenemos el tiempo para pasar la receta de todos los remedios caseros, entre comillas, naturales, el manual de ProHuerta está disponible online y en el último capítulo hay algunas recetas que están bien explicadas. Sí, está todo disponible en los manuales. Hay mucha bibliografía y mucha recomendación en ese sentido para el control de plagas.
En el caso de heladas, ¿se podría cubrir con algún plástico? Claro que sí que es recomendable. No porque las especies se vayan a helar, sobre todo si elegiste bien las especies para invierno, Eugenia, no vas a tener problema de que se helen, pero sí lo que vas a hacer es no dejar bajar tanto la temperatura, por lo tanto la temperatura media de las plantas va a ser un poquito más alta, y sí va a contribuir a que no disminuya tanto la temperatura, sobre todo en hoja, y es completamente recomendable porque inclusive vas a acelerar un poquito más el proceso. Delfina confirma que es injerto en frutales, lo que le interesa. Por ahí desde acá pueden hacer un listadito con todas estas demandas que van surgiendo y ver qué podemos llegar a abordar nosotros o algún otro profesional del INTA que esté más en el tema. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. No sé, creo que no hay más. Agradecerles, Carlos y Milagro, por la charla, muchas gracias. Y bueno, agradecerles a todos los que se sumaron. Y contarles que en nuestro canal de YouTube va a estar subida esta charla y bueno, las demás charlas que ya se estuvieron dando, así que si se quieren dar una vuelta por el canal de YouTube de Acá Jóvenes, están todas las charlas y van a poder encontrar esta también. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias.